Un cordial saludo a toda la audiencia. Damos infinitas gracias a Dios por su amor y misericordia, por Jesucristo nuestro Salvador y también por su palabra, por las Sagradas Escrituras que nos dan luz, que nos dan guía para caminar en esta vida con Jesucristo. También damos gracias a Dios por el ministerio de su Espíritu, cuya obra es conducirnos a la verdad y revelarnos a Jesucristo. Esperamos que en esta oportunidad Dios nos dirija y que el estudio de su palabra sea de sumo provecho para nuestra vida. La Biblia es un libro maravilloso, pues nos revela a Jesucristo. Pero en la Biblia también está revelada y descrita la vida de hombres y mujeres ilustres que hicieron historia y cuyas vidas fue registrada para ilustrar lo que debe ser nuestra experiencia y para alentarnos en nuestra lucha, en nuestra vida cristiana. En la Biblia se describe la vida de Daniel como siendo un varón de deseos. Un joven que fue captado de su tierra, que fue llevado a una tierra pagana, pero que en esa tierra pagana llegó a ser el consejero del rey y de varios reyes en sucesivos reinos. Un hombre de quien se dice es el hombre que ha llegado a ser más semejante a Jesucristo en esta tierra. Y ese fue Daniel, llamado en la Escritura varón de deseos. También se habla en la Biblia de Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, el padre de generaciones, el padre de multitudes. Por 3 veces en la Biblia, Abraham es llamado y reconocido por Dios como el amigo de Dios. Ningún otro en la Escritura es llamado como Abraham, amigo de Dios. Abraham es el hombre a quien Jesucristo, a quien Dios llamó mi amigo. También está en la Biblia David. David, un hombre que fue llamado en su juventud a servir a Dios, que salió a la luz pública cuando se enfrentó contra el paladín de la guerra de los filisteos, Goliat el gigante. Después de aquella lucha en la que Dios le dio la victoria sobre el gigante, derribándolo por tierra, y cuya cabeza David cortara con su espada, David entonces entró al servicio de Dios y es descrito en la Biblia como un hombre según el corazón de Dios. Sojuzgó a Israel por 40 años y es descrito en la Biblia como un hombre que tenía un corazón como el de Dios. También se habla en la historia de Martín Lutero, un hombre enérgico, un hombre valiente, un hombre intrépido, un hombre lleno de fe y arrojo, un hombre que le hizo temblar la corona al papado, un hombre que compareció ante principados y potestades terrenales para dar testimonio de la verdad de Jesucristo, un hombre que cuando el mundo estaba en la noche más oscura, sacó a la luz la verdad de Dios, la luz revelada en la Escritura, trayendo la luz de Jesucristo sobre los entenebrecidos entendimientos en aquellas épocas. También en la Biblia se habla de otro hombre ilustre, Enoc. Enoc es descrito en la Biblia como un hombre que caminó con Dios. La Biblia de Enoc es vibrante, la Biblia de Enoc es fascinante, pues Enoc es descrito en la Biblia como el hombre que caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. En el monte de la transfiguración, según Mateo capítulo 17, en este monte comparecieron para acompañar a Jesús en aquella hora, según el registro de Mateo 17, Moisés y Elías. Leemos Mateo 17:3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés y Elías vinieron allí al monte de la transfiguración porque el momento en que Jesús fue transfigurado delante de sus discípulos fue una representación de su reino en miniatura. Fue una miniatura de la segunda venida de Jesús, la transfiguración que sucedió en aquella ocasión. Moisés vino allí como un testimonio de los que serán levantados de las tumbas, glorificados a la venida de Jesús y luego trasladados al cielo. El profeta Elías, que vino al monte de la transfiguración,
vino como un símbolo de los que en la segunda venida de Jesús serán transformados sin pasar por el trance de la muerte y luego de su transformación serán trasladados a la gloria de Dios sin ver la muerte. Así que Moisés y Elías son un símbolo de los hijos de Dios en el tiempo del fin. Pero es interesante que Enoc es un símbolo del pueblo de Dios. Enoc es un símbolo de lo que debemos ser como pueblo en esta época. Enoc, por su parte, según la Escritura, fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y hoy Enoc se convirtió en un símbolo de lo que debemos ser en esta época. Maranata, página 63. Enoc representa a los santos que han de vivir en medio de los peligros y de las corrupciones de los últimos días. Sin duda alguna, estamos en el tiempo del fin. Y Enoc representa a los santos, a los justos del tiempo del fin. Enoc es un símbolo del pueblo de Dios. Y si la vida de Enoc es un símbolo del pueblo de Dios, hacemos bien en estudiar su vida. Pues Dios se ha propuesto ilustrarnos a través de la vida y de la experiencia de Enoc lo que debe ser nuestra experiencia de preparación y de vivencia en este tiempo final en que estamos viviendo. Primera de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así que ahora ya han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Sin duda alguna, las señales que estamos viendo y que suceden en nuestro presente tiempo nos hablan que estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo final, estamos llegando a la consumación de los siglos. Las profecías de la palabra de Dios se han cumplido casi en su totalidad. Y así que al estar en el último tiempo, necesitamos una experiencia que nos prepare para enfrentar el desenlace final de este último tiempo en que estamos viviendo. Enoc es un símbolo de los santos, del pueblo de Dios en este último tiempo. Es por tanto que necesitamos la experiencia de Enoc en esta época, pues cuanto más cerca está el atleta de la meta, más fervor, más entusiasmo, más arrojo, más dedicación. Así que al encontrarnos en el último tiempo, necesitamos poner todo nuestro fervor, toda nuestra devoción en lo que debe ser nuestra preparación, en lo que debe ser nuestra experiencia con Jesucristo, en lo que debe ser nuestra relación con la palabra de Dios, en lo que debe ser nuestra vida de oración, a fin de poder en este último tiempo estar firmes, estar fieles. La iglesia necesita hoy hombres que como Enoc caminen con Dios y revelen a Cristo al mundo. Los miembros de la iglesia necesitan alcanzar una norma más elevada. Dios nos está invitando a través de la experiencia de Enoc a ascender a una experiencia más elevada. Una simple forma de piedad no nos va a salvar. ¿Qué es una simple forma de piedad? Adaptarnos a normas cristianas, adaptarnos a la iglesia, adaptarnos a un estilo de vida sin tener vida espiritual en sí. Esto no nos va a salvar. Tener una relación con la iglesia, pero no tener conexión ni relación con Jesucristo, no significa nada. Estar bautizado, tener el registro de nuestro nombre en el libro de la iglesia, pero nuestro nombre no estar escrito en el libro de la vida, no significa nada. Necesitamos una experiencia donde las formas tengan su lugar, pero donde Jesucristo sea entronizado en nuestra vida, donde Jesucristo sea entronizado en nuestro corazón. Necesitamos un despertar del letargo espiritual, necesitamos una renovación completa de nuestra experiencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la forma de piedad muerta, árida y sin vida pasó, y he aquí todas son hechas nuevas. La vida
el renacer espiritual, el fervor, la devoción, la vida santa, las obras santas, la comunión con Dios, el amor por las cosas celestiales, ha de florecer cuando estamos en Jesucristo, nuestro Salvador. Dios quiere que en esta época sus hijos sean humildes, sean fieles, dependamos de Él. Así como Enoc. La biografía de Enoc es una biografía muy interesante. Se resume en 4 versículos. He tenido la oportunidad de leer libros de biografías de hombres ilustres y hay biografías que se condensan en 10 y hasta en 20 páginas. Esta semana estuve leyendo la biografía de Jonathan Goforth, que fuera misionero en la China comunista, un hombre que lo entregó todo por Jesucristo. Y aunque estas biografías de estos hombres ilustres son muy interesantes, la biografía de Enoc es trascendente, porque fue una biografía de 4 versículos, pero la experiencia de Enoc fue tal, su experiencia, que Dios lo trasladó a su excelsa gloria para no ver la muerte. Fue tal su experiencia, fue tal su vida, que Dios lo elevó a su infinita gloria, dejando este mundo tenebroso de pecado. Y hoy Enoc comparte la eterna gloria con Jesucristo, nuestro amado Salvador. Dice su biografía, Génesis 5:23 en adelante: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios 65 años y desapareció porque Dios lo llevó. Es el resumen o es la biografía de Enoc, el siervo de Dios. Enoc, sin duda alguna, antes de ser trasladado, dice la Escritura, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es un fiel ejemplo para nosotros. Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo en santidad, porque desarrolló un carácter puro en medio de una generación mala y pecadora. Enoc es un ejemplo para nosotros en su ministerio, porque Enoc amonestó a su generación. Enoc supo de los juicios de Dios, supo del diluvio que vendría. Enoc sabía de la condenación que vendría sobre su generación por causa de la iniquidad, y así que con fervor y entusiasmo los amonestó, revelándoles el mensaje de Dios e invitándolos a abandonar sus pecados. Enoc también es un ejemplo para nosotros en su estilo de vida, porque Enoc se apartó de las ciudades corrompidas, de las ciudades entregadas a la maldad, de las ciudades donde se buscaba la complacencia propia y se vivía para la satisfacción de los sentidos, y hizo su hogar en el campo, en las montañas, en las zonas campestres, en los lugares apartados de estas urbes llenas de maldad y de corrupción. Y desde allí Enoc asistía a las ciudades, las visitaba, después de pasar temporadas de comunión con Dios, de labor activa en el campo, salía de allí, de su lugar de refugio, a amonestar las ciudades impías de su época. Por eso su estilo de vida es un modelo, es un prototipo de lo que debe ser nuestro estilo de vida. En su día a día, Enoc es un fiel testimonio de lo que debemos ser nosotros, pues Enoc caminó con Dios, no en un éxtasis de arrobamiento o en visión, sino en el fiel cumplimiento de sus deberes cada día. Enoc era íntegro en su caminar con Dios, asimismo fiel en el cumplimiento de los deberes y de las altas exigencias de la ley de amor de nuestro Padre Celestial. Página 68 de Patriarcas y Profetas. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que sean redimidos de entre la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo.
Enoc, sin duda alguna, es un prototipo de esta última generación. Y así que necesitamos su experiencia de andar con Dios, de caminar con Él. Enoc nos demostró en su experiencia que sí es posible vencer sobre el pecado, que sí es posible desarrollar la santidad, que sí es posible caminar con Jesucristo fielmente, que sí es posible dejar las contaminaciones y las corrupciones del mundo para abrazar la santidad de Dios hasta llegar a reflejar su gloria en nuestra experiencia, en nuestra vida. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima. Esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Enoc vivió, como ya fue mencionado, anteriormente lo mencionamos, en una época corrompida y contaminada. Pero la maldad que reinaba en aquel entonces no fue un impedimento para Enoc llegar a alcanzar semejante estado de santidad y pureza. Enoc educó su mente para que discurriera por los temas santos. Enoc ascendió cada día a una comunión más íntima con Cristo. Enoc llegó a reflejar en su rostro la luz que emanaba de la presencia de Jesucristo, a tal punto que los hombres de su época llegaron a ver su rostro brillar por los destellos de la gloria de Dios con asombro y admiración después de los tiempos de comunión que Enoc pasaba en la presencia de Jesucristo. Enoc caminó con Dios. Enoc es un ejemplo de santidad de lo que debemos ser en esta época. No es natural la santidad en esta época, no es natural la devoción. Se ha tornado extraña la santidad por causa del pecado, pero Enoc es un ejemplo de lo que nosotros podemos alcanzar en nuestro estado de santidad. ¿Dónde está la clave de Enoc? En su caminar con Dios. Génesis 5:23. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Sin duda alguna el secreto de Enoc estuvo aquí, en su caminar con Dios, cada día. La palabra Enoc o el nombre Enoc del hebreo Hanok, que significa dedicado, instruido. Y Enoc fue un hombre que sin duda alguna honró su nombre. Se dedicó completamente a Dios, se entregó completamente a Jesucristo. Fue plenamente instruido por su comunión con Jesucristo de su voluntad, a punto que llegó a reflejarla a plenitud en su experiencia. Fue un hombre que se dedicó por completo a Dios. Por 365 años caminó con Dios y dice la Biblia y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc tuvo una experiencia que fue determinante y fue el nacimiento de su primer hijo Matusalén a los 65 años. Cuando nació su primer hijo Matusalén, Enoc comprendió mejor el amor de Dios al darnos a Jesucristo su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando él tuvo esta experiencia, entonces Enoc llegó a conocer mejor el amor de Dios y a amar más a Jesucristo, a estrechar mejor su relación con el Padre Celestial. Enoc fue traspuesto a los 365 años para no ver la muerte. Fue el primero de los mortales que atravesó los portales de la eternidad y habita hoy en la excelentísima gloria de Dios nuestro Padre Celestial. Maravillosa experiencia de Enoc. Enoc es un ejemplo en su vida de santidad, en su caminar con Dios, en su ministerio, en su predicación. Enoc fue un predicador de justicia. En Judas se da testimonio de esta experiencia. Judas 14:15. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dios le reveló a Enoc sus propósitos. Dios le mostró a Enoc
que el mundo iba a ser destruido por un diluvio. También le reveló el plan de la salvación, le ilustró la segunda venida de Jesucristo, le ilustró la primera venida de Jesucristo, cuando Jesucristo vendría como cordero para ser llevado al matadero, como cordero que moriría para expiar nuestros pecados. Y Enoc recibió todas estas revelaciones de Dios y no las guardó para sí. Enoc las comunicó a la generación de su época. Por la predicación de Enoc, muchos fueron convertidos. Y Enoc entonces en su vida de ministerio invitaba a sus conversos a hacer vida en el campo con él, lejos de las ciudades impías de aquella época. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír las palabras de advertencia. Enoc predicó al linaje fiel, a los hijos de Set. También predicó a los hijos de Caín, al linaje infiel, a los que se entregaron a la maldad y a la iniquidad más completa. Enoc comprendió bien el amor de Dios, y el amor de Dios, cual fuego, lo impulsó a hablar a los hombres de sus generaciones, a aceptar a Dios, a Jesucristo, y a dejar sus malos caminos. Enoc también dedicó suficiente tiempo, mucho tiempo, para instruir a los fieles de las revelaciones que Dios en su providencia, a través de su Espíritu, le permitió conocer antes de su traslación al cielo. Tal como lo hizo Enoc, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Ya lo dijimos, Enoc vivía en el campo. Enoc hizo su habitación en el campo. Enoc vivió lejos del bullicio, de la contaminación de las ciudades. Hizo su morada en el campo. Enoc en el campo cultivaba su propia comida. En el campo tenía su hogar. En el campo tenía a sus hijos. En el campo educó a su familia. Enoc en el campo desarrolló un carácter simétrico, perfecto, como el de Jesucristo, a tal punto que Dios decidió entonces trasladarlo. Tal como lo hizo Enoc, es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Las ciudades serán destruidas. Necesitamos salir de las ciudades y, como Enoc, vivir en el campo, y desde el campo salir a amonestar las ciudades. Daniel capítulo 11, versículo 32. Y con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No necesitamos saber todo, y aunque no sepamos todo lo que está pasando, conocer a Dios es nuestra prioridad. Debe ser nuestra prioridad conocer a Dios, conocer sus atributos. En estos tiempos de pandemia pareciera que hay quienes saben más del coronavirus que de Jesucristo mismo. Necesitamos darnos la oportunidad, como Enoc, de conocer a Dios, de conocer su carácter, de conocer sus atributos. Cuanto más conozcamos de Dios, más desearemos ser como Él y más llegaremos a reflejarlo por el poder y la obra de su Espíritu en nuestra vida. Necesitamos actuar, mas el pueblo que a su Dios conoce se esforzará y actuará. Si conocemos a Dios, si conocemos a Jesucristo, seremos un pueblo esforzado, seremos un pueblo entendido de qué debemos hacer, porque Dios nos revelará su voluntad para nuestra vida. 77 Patriarcas y Profetas. Así como Enoc, el pueblo de Dios buscará la pureza de corazón y la conformidad con la voluntad de su Señor, hasta que refleje la imagen de Cristo. Tal como lo hizo Enoc, anunciarán al mundo la segunda venida del Señor y los juicios que merecerá el transgresor. Y mediante su conversación y ejemplo santo, condenarán los pecados de los impíos. Es hora que, como Enoc, avancemos a una mejor experiencia. Es hora que, como Enoc, caminemos con Dios. Es hora que, como Enoc, tomemos decisiones. Es hora que, como Enoc, salgamos de las impías ciudades y nos establezcamos en el campo. Es hora que, como Enoc,
hagamos una campaña seria para amonestar a las ciudades y advertir a los moradores de las ciudades de los juicios que vendrán sobre ellas. Es hora que como Enoc dediquemos más tiempo a orar, más tiempo a la comunión con Dios. Es hora que como Enoc dejemos lo trivial, dejemos lo superfluo y nos concentremos en Dios y en la obra de nuestra salvación. Muchos pierden el tiempo viendo películas inútiles, otros malgastan su tiempo precioso revisando el Facebook y las redes sociales, consumiendo todo lo que allí se publica, siendo la mayoría de la información que es trivial, que no edifica, que es apenas terrena y superflua. Necesitamos orientarnos, necesitamos ordenar nuestras prioridades, necesitamos aprovechar sabiamente el tiempo que tenemos. Si Enoc estuviera en esta época y viera el uso que se le da al tiempo, cómo se malgasta el tiempo en las redes, en las películas, en las novelas, en las revistas, en cosas inútiles, levantaría su voz contra todo este tipo de cosas equivocadas que no edifican y que destruyen. Es hora que podamos entonces, como Enoc, considerar seriamente nuestros caminos y ascender a una mejor experiencia. Con los días de Enoc, su generación, como esta generación en que vivimos hoy, solo pensaba en lo terreno. La generación de Enoc buscaba la gratificación, la complacencia propia, querían tener y tener, acumular y acumular. Los hombres en esa época vivían para la complacencia y gratificación de los sentidos. Pero en aquellos días, Enoc, el siervo de Dios, solo pensaba en lo eterno. Enoc no se preocupó por amontonar riquezas, no se preocupó por tener propiedades. La preocupación de Enoc era Jesucristo, revelar la gloria de Dios en su vida. Patriarcas y Profetas 79. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaban para glorificarse a sí mismos y los transformaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos, más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro, la plata y las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. No procuraban más que satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían de escenas de placer y perversidad. Esta era la condición de la generación que fue contemporánea con Enoc. Pero el siervo de Dios hizo la diferencia. Página 75. Los hombres de aquel entonces se burlaban de la insensatez de aquel que no procuraba acumular oro o plata, ni adquirir bienes terrenales. Pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria, en medio de Sión. Su mente y su corazón y su conversación se centraron en el cielo. Enoc hizo la diferencia. Enoc conocía a Dios. Enoc tuvo una visión de Sión celestial y desde entonces todo su interés se concentró en el cielo. El pueblo que conoce a su Dios en esta época no se conformará con este mundo. Tendrá ordenadas sus prioridades. No debe ser nuestra prioridad acumular y acumular una casa, otra casa, el carro del año, una cosa y otra cosa. Una casa es necesaria, un vehículo es necesario, pero no debe ser nuestra preocupación tener y tener, amontonar y amontonar, asumir deudas y más deudas, compromisos y más compromisos, y que la vida se nos pase en esto y descuidemos la salvación, la preparación para la eternidad. El pueblo que a su Dios conoce se esforzará y actuará. El pueblo que a su Dios conoce, entonces estará tomando decisiones para salir de las ciudades, estará tomando decisiones para acrecentar su experiencia, estará tomando decisiones para dejar la conformidad con el mundo, estará tomando decisiones para salir de las ciudades y establecerse en el campo,
El pueblo que a su Dios conoce estará tomando decisiones para predicar como no, para amonestar a amigos, a conocidos y al mundo que no nos conoce aún, que no conoce a Jesucristo, el mensaje de salvación. Dice el apóstol Pablo: ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Dios es maravilloso, Dios es increíble, porque Dios hace todo con propósito. Esta pandemia que estamos viviendo, Dios tiene un propósito en ella. Dios nos ha estado aleccionando, Dios nos ha estado amonestando. Dios ha permitido esta situación para que nosotros nos despertemos, para que nos despertemos a la obra que tenemos que hacer, para que tomemos las decisiones que hemos tardado años en tomar, para que ascendamos a una mejor experiencia en nuestra preparación espiritual, para que emprendamos nuevos proyectos de evangelismo misionero, de planes misioneros, para iluminar al mundo con el mensaje del evangelio que se nos ha sido dado gracia, del cual somos deudores a quienes no lo conocen. Dios está permitiendo que esta pandemia actual sea un medio para amonestar al mundo, para despertar al mundo que no conoce a Dios, para llamar la atención de los que no le conocen. Y necesitamos aprovechar este tiempo, que no se pase el tiempo de la cuarentena, que no se acabe la pandemia y el propósito de Dios no se haya cumplido, o los propósitos de Dios, porque son muchos, no se hayan cumplido en nuestra experiencia. Pregúntese: ¿cuál es el propósito de Dios para mí hoy? ¿Qué propósito de Dios tiene para mi familia, para mi vida en medio de esta crisis? Dios tiene un propósito. Necesitamos descubrirlo y cumplirlo en nuestra experiencia. Hemos seguramente todos estado observando lo que ha estado pasando y hoy podemos decir que ya hemos tomado algunas conclusiones en medio de esta crisis del COVID-19. Esta crisis ha sido en cierta medida buena porque nos ha hecho reflexionar, porque ha obrado de alguna manera para despertarnos, nos ha tocado de alguna manera y nos ha llevado a tomar ya decisiones. Muchos, por ejemplo, están tomando decisiones para salir al campo. Otros que estaban apartados de Dios están volviendo a los brazos de Jesucristo. Y todos están tomando decisiones, muchos ya están tomando decisiones. Y esta crisis nos ha mostrado varias cosas. Por ejemplo, la crisis actual nos está mostrando que la venida de Jesús es inminente, que Jesús, sin duda alguna, está a las puertas. Esta crisis nos ha mostrado que es una prioridad que salgamos de las ciudades. Esta crisis nos ha mostrado que, sin duda alguna, necesitamos vivir en el campo y cultivar nuestra propia comida. Necesitamos tener soberanía alimentaria, tener independencia en cuanto al suministro de nuestra comida. También nos ha revelado esta crisis que nada es seguro, que necesitamos independencia laboral, necesitamos trabajar de sostén propio, tener independencia en nuestras ocupaciones, en nuestras profesiones, a fin de que cuando el sistema colapse, entonces nosotros tengamos sostenibilidad que es necesaria y fundamental para nuestras familias y en nuestra experiencia. Esta crisis nos ha mostrado que necesitamos establecer puestos de avanzada, escuelas en el campo, imprentas, emprendimientos desde el campo, centros misioneros en el campo, desde donde podamos cumplir el propósito de Dios de predicar el Evangelio, porque establecer un centro en las ciudades es imposible con esta crisis en que ahora estamos. Esta crisis ha puesto de relieve lo trascendental que es educar en casa. Si usted todavía educa en las escuelas públicas, aún envía a sus hijos a las escuelas públicas y hoy los tiene en las escuelas públicas, lo invitamos a educar en casa. Educar en casa es el plan de Dios, es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y hay alternativas para educar en casa y es el plan de Dios, siempre que eduquemos a nuestros hijos en casa. Esta crisis nos ha demostrado que nada es seguro, pero también ha puesto de manifiesto que la vida en el campo hace la diferencia. Necesitamos seguir los pasos de Enoc, necesitamos abandonar las ciudades, necesitamos salir al campo. Es un momento oportuno, áureo en que estamos viviendo y debemos
aprovecharlo bien, debemos aprovecharlo de la mejor manera. El tiempo de bonanza va a pasar, las cosas se van a complicar seguramente, y ahora entonces debemos aprovechar este cuarto de hora que Dios nos está dando para tomar las mejores decisiones. Jeremías 48, 28, abandonad las ciudades y habitad en peñascos, oh moradores de Moab, y sed como la paloma que hace su nido en la boca de la caverna. Dios quiere que tomemos decisiones, pero advierto, no podemos ser apresurados, no podemos ser desmedidos, no podemos tomar decisiones sin serias consideraciones, sin una buena presupuestación, sin una adecuada planeación. Necesitamos tomar decisiones, pero tenemos que hacer bien la toma de nuestras decisiones. No podemos salir de manera apresurada. Necesitamos planear bien cada una de nuestras decisiones, buscar la sabiduría de Dios a fin de que podamos entonces con seguridad y de manera cierta entonces tomar cada una de nuestras decisiones. Jeremías 48, vendrá destruidor a cada una de las ciudades y ninguna ciudad escapará. Las ciudades van a ser destruidas, las ciudades van a ser arrasadas. Necesitamos, antes que las ciudades sean destruidas, antes que los juicios de Dios se derramen, tomar decisiones. No se quede cómodo en las ciudades, porque las ciudades van a ser visitadas por los juicios de Dios. Ahora necesitamos planear bien y actuar. El tiempo es hoy. El tiempo de tomar decisiones es hoy. Dios nos ha estado amonestando hace ya muchos años, más de 100 años, para que salgamos de las ciudades, para que vivamos en el campo, para que cumplamos su propósito. Dios es muy longánime, Dios es muy paciente, misericordioso, y hoy está haciendo un nuevo llamado a su pueblo con esta crisis global para que cumplamos su propósito de vida como familias, como pueblo. La vida de los que están en el campo ha hecho la diferencia. En esta crisis se ha visto que los que están en el campo están trabajando, no han parado de producir. Los que están en el campo no tienen las restricciones de los que están en las ciudades. Los que están en el campo no están estresados, no están enfermos por el encierro y el confinamiento en las ciudades, en sus hogares, en sus apartamentos. La vida en el campo hace la diferencia. Así pues que necesitamos ubicarnos en el campo. Los que están en el campo tienen su comida, tienen su libertad, tienen su agua, tienen su tranquilidad para adorar a Dios, para trabajar, para moverse. Así pues que Dios nos está invitando para que escapemos por nuestra vida, para que nos situemos en una posición ventajosa. A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Las ciudades serán visitadas por los juicios de Dios y necesitamos tomar decisiones ahora. El campo es una maravilla, el campo es una bendición y Dios quiere que como Enoc vayamos a vivir en el campo y desde el campo salgamos a hacer nuestro trabajo de amonestar las ciudades. Debemos seguir los pasos de Enoc. Si seguimos los pasos de Enoc, Dios cumplirá su propósito en nosotros. Enoc era campesino. Muchos sienten preocupación de ser campesinos. Ven el ser campesino, vivir en el campo, como algo despreciable. Pero Enoc era campesino. Y siendo campesino, fue un misionero fiel. Siendo campesino, llegó a reflejar la gloria de Dios. Y como campesino, fue trasladado a la gloria de Dios, como ya fue mencionado anteriormente. Entonces necesitamos seguir la voluntad de Dios, pero hay que hacerlo de la debida manera. Debemos planear bien nuestra salida, si de salir al campo se trata. Ahora, si usted ya vive en el campo, hay que considerar bien nuestros caminos. Que la vida no se nos pase en el campo, en faenas, en actividades, en labores, y no cumplamos el plan de Dios, el plan misionero, el plan de salvación que Dios tiene para nosotros y para nuestras familias. Es importante considerar esto. Hay que hacer las cosas bien planeadas. Le invito para que ponga sus asuntos, sus planes en oración. Dese la oportunidad de estudiar la palabra de Dios para hallar en ella guía y luz para saber qué hacer. Es importante hacer un acuerdo con la familia
ponerse de acuerdo con la familia. Hay que conversar, llegar a un acuerdo sobre las decisiones que se deben tomar y que se tienen que tomar, pero tomarlas como familia. Que sus decisiones en querer agradar a Dios no dividan su familia, que la unan, que la establezcan, que la hagan más sólida. También, si usted se quiere mudar al campo, le recomiendo que busque asesoramiento. Asesórese bien, sea prudente, sea precavido. Busque asesoría de quienes han hecho ya su experiencia o están en el campo de toda la vida y saben cómo es la vida del campo, saben de las actividades, de la compra de tierra, de las decisiones y de las inversiones que podemos hacer en el campo. Es importante que usted presupueste bien su renta. Si usted se va al campo, deja su empleo, deja su empresa, ¿cómo se va a sostener? Hay que planear bien la sostenibilidad desde el campo. No es algo que se pueda dejar al azar, es algo que tiene que ser bien presupuestado. También es adecuado invertir no todo el capital, sino una parte del capital en el campo y dejar el resto que nos genere una renta, nos produzca una renta, una economía de goteo continua que nos genere sostenibilidad mientras aprendemos a sostenernos y depender enteramente del campo. Y finalmente hay que decidirse. La vida es de decisiones y necesitamos decidirnos, tomar decisiones. Necesitamos salir al campo a cumplir el plan de Dios. Está escrito que las ciudades serán amonestadas y que hay que trabajar en ellas desde puestos de avanzada. Mensajes Selectos, tomo 2, 410. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Dios quiere que se establezcan puestos de avanzada. Deberían existir 100 puestos de avanzada, donde ahora hay un puesto de avanzada. ¿Por qué las ciudades serán amonestadas por los que viven en el campo y no por los que viven en ellas? Porque los que viven en las ciudades corren el peligro de perder el rumbo, de perder el norte y no cumplir el propósito de Dios, de dejarse absorber por las faenas, por la febril excitación que hay en las ciudades y no cumplir el propósito de Dios. Y estoy seguro que si tuviéramos muchos puestos de avanzada en el campo, estaríamos haciendo mejor impacto misionero para gloria de Dios. La humanidad está ebria de las cosas y de los placeres de este mundo y necesitan ser despertados por los mensajes de amonestación. Pero un pueblo que se conforma al mundo no podrá cumplir el propósito de Dios. Necesitamos ir una milla más en nuestra experiencia y con Jesucristo cumplir entonces los propósitos de Dios y la enorme responsabilidad que Dios nos ha dado. Las ciudades serán amonestadas y siempre lo han sido, pero han sido amonestadas por mensajeros que han sido enviados desde afuera. Jesús, por ejemplo, amonestó la ciudad de su época mientras vivía en un lugar apartado en el campo. Los valdenses amonestaron las ciudades de su época mientras vivían en los Alpes. Abraham amonestó las ciudades de su época y intercedió por ellas con sus fervientes oraciones mientras residía en las montañas. Elías el Tisbita, morador de las montañas de Galaad, trabajó por las ciudades de su época y se produjo una gran reforma en sus días. Juan el Bautista también amonestó las ciudades de su época, pero tenía su hogar en el desierto, en un lugar apartado. Y Enoc, de quien estamos hablando hoy, amonestó las ciudades de su época, pero no vivía en ella. Necesitamos amonestar las ciudades. Además de amonestar las ciudades desde puestos de avanzada, necesitamos ir a las ciudades y como Jonás, darles un mensaje directo de advertencia. Jonás 1:1 al 2, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, conocemos la historia, fue
comisionado para ir a Nínive a amonestar aquella ciudad, y había que dar un fuerte pregón en Nínive, porque por causa de la maldad Nínive sería destruida. Pero Jonás, que no comprendió bien su misión, huyó a Tarsis. En su huida se levantó una tormenta, y en esa tormenta Jonás fue descubierto en su vida cuando se echaron suertes sobre la tripulación que iba en el barco, cayendo la suerte sobre Jonás, señalándolo como el responsable de aquella tormenta. Jonás confiesa su falta, es arrojado al mar, y Dios había preparado un enorme pez para que lo tragara. El pez lo traga. Jonás tiene 3 días en el vientre del pez para reflexionar sobre su misión. Luego de un escupitazo, el pez arroja a Jonás en la playa, y él toma camino a Nínive para ir a cumplir su misión. Ahora Jonás, convencido, porque Dios tuvo que aleccionarlo por esta fuerte tormenta y por los 3 días en el vientre del pez, ahora él va a Nínive a cumplir su deber. Cuando él llegó a Nínive, entonces dio el pregón. Jonás 3, 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate ahora sobre la playa y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive era una ciudad grande, pero no solo era una ciudad grande, sino era una ciudad entregada a la maldad, a la iniquidad. Era un centro de impiedad, era un centro de idolatría, era una ciudad llena de crímenes y de violencias. Era una ciudad que tenía muchos privilegios, era una ciudad muy próspera, pero asimismo era una ciudad entregada por completo a la maldad. Dios le da este mensaje a Nínive a través de Jonás. Jonás da el pregón. ¿Por qué Dios comisionó a Jonás a Nínive? Porque en Nínive habían muchos sinceros, porque en Nínive habían muchos que no conocían el mensaje de Dios, como los hay hoy en las ciudades. No solo debemos decir que las ciudades van a ser destruidas, debemos buscar los sinceros que hay en las ciudades y revelarles, darles a conocer el evangelio, el mensaje de Dios para esta época. Dios habló para aquella generación que si se arrepentían, Él les concedería una segunda oportunidad. Jonás llegó a Nínive, dio el clamor, y el clamor que Jonás predicó no fue en vano. Ese clamor, Nínive será destruida dentro de 40 días, empezó a ser pregonado y a repetido voz a voz, a tal punto que todos los habitantes en poco tiempo escucharon el clamor que se proclamó contra Nínive. Y en ese clamor, mientras el clamor repercutía por toda la ciudad, el Espíritu de Dios tocó los corazones, y multitudes temblaron ante sus pecados, los confesaron y se arrepintieron, y Dios les perdonó en aquella oportunidad. El rey mismo se arrepintió y ordenó un ayuno nacional, incluyendo los animales, y Dios manifestó su misericordia. Mateo 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¡Qué maravilla! Que toda una ciudad se arrepintió. Dios está esperando hoy que, cual Jonás, vayamos a Nínive, vayamos a las ciudades que nos rodean y cumplamos nuestra misión. Estoy seguro que muchos como Jonás se han ido a Tarsis, han buscado otras entretenciones, pasatiempos, ocupaciones y actividades, y no se está cumpliendo el propósito de Dios. Necesitamos ir a Nínive, pero para ir a Nínive necesitamos salir de ella primero. Necesitamos salir de la ciudad, necesitamos volvernos a Dios, necesitamos salir al campo para que podamos cumplir el propósito de Dios. Nadie le va a creer que las ciudades van a ser destruidas, que los juicios de Dios vendrán sobre ellas, si usted vive en la ciudad. Es importante que actuemos de manera congruente con nuestro mensaje.
Es importante que establezcamos puestos de avanzada. Es importante que establezcamos escuelas, que establezcamos imprentas, que establezcamos diferentes industrias desde el campo. Estos puestos de avanzada, sanatorios y todas estas constituyen los puestos de avanzada que deben crearse, que deben establecerse y desde donde ha de predicarse el Evangelio, desde donde ha de amonestarse las ciudades de esta época. Es importante que consideremos esto. Cuando vino la orden para el regreso de la transmigración allá en Asiria, cuando fue invitado el pueblo de Dios a volverse de su cautiverio, cuando se dio los diferentes edictos y decretos para su libertad, sucedió que muchos de los que estaban cautivos, que fueron dejados en libertad, no quisieron volver a su tierra. ¿Y por qué no quisieron volver a su libertad? Bueno, está escrito así: Esdras había esperado que una gran multitud regresaría a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos que habían adquirido casas y tierras no deseaban sacrificar estos bienes. Amaban la comodidad y estaban perfectamente contentos de quedarse donde estaban. ¿Por qué muchos no salieron? ¿Por qué muchos no volvieron a sus tierras? ¿Por qué muchos prefirieron permanecer allá en una tierra pagana, estando los decretos para su completa libertad? Porque habían adquirido casas, porque habían adquirido tierras, porque estaban cómodos, porque amaban esta vida y no querían sacrificarla por nada. No estaban dispuestos a incomodarse. Entonces necesitamos nosotros prestar atención a esto. No sea que la comodidad a que usted está acostumbrado en la ciudad le impida el cumplimiento del propósito de Dios. Hogar Cristiano 126, los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y reinas. ¿Por qué querer ser esclavos si podemos ser reyes y reinas? Ponga en oración su salida al campo, decídase hoy, asesórese bien, invite a Jesús y su salida será un éxito. ¿Por qué vivir en el campo? Porque el campo hace la diferencia en nuestra experiencia. En el campo hay motivos para vivir. En el campo la formación del carácter es más fácil, en el campo la educación de nuestros hijos es mejor. En el campo es 10 veces más fácil desarrollar un carácter simétrico perfecto como lo desarrollara Enoc. En el campo nuestros hijos son protegidos de las influencias corruptoras y desmoralizantes que existen en las ciudades. En el campo podemos tener nuestra propia comida, soberanía alimentaria. Podemos sembrar comida de manera orgánica, de manera sana. Podemos escoger el tipo de comida que hemos de consumir. El campo nos provee un refugio. El campo nos permite conocer mejor a Dios, a nuestro Creador, a Jesucristo. Así pues, que ponga su interés en la preparación para la venida de Jesús, en la preparación para la crisis que ha de venir. Nuestra obra como pueblo consiste en esto precisamente, prepararnos para los acontecimientos futuros. Es importante prepararnos ahora. Si dejamos que llegue la crisis y cuando llegue la crisis intentamos prepararnos, ya será demasiado tarde. Las cosas se van a poner muy difíciles que si no hacemos la preparación ahora, luego no podremos hacerla. El tiempo de prepararnos es hoy. Así pues que Dios nos dé su gracia, que Jesucristo pueda dirigirnos, que su palabra pueda ser la que nos guíe, de modo que podamos ahora darnos la oportunidad de con Jesucristo cumplir sus propósitos en nuestra vida. De vida en el campo, de misioneros, de formación de nuestro carácter, de educación de nuestros hijos y preparación de nuestras familias para la eternidad y para la segunda venida de Jesús. Amén.